Imagina un depredador tan inteligente como letal, una criatura diseñada para cazar y destruir, combinando lo mejor o lo peor de millones de años de evolución. ¿Qué pasaría si el Indoraptor, el híbrido perfecto, estuviera suelto en un mundo donde ningún ser vivo podría detenerlo? Hoy exploramos su última batalla, un enfrentamiento que marcó el final de una leyenda. Dos titanes, un solo vencedor. Este es el épico final del gran Indoraptor. Prepárate para presenciar la batalla que definió una era. El Indoraptor es una creación ficticia dentro del universo de la franquicia Jurassic World, específicamente presentado en la película Jurassic World Fallen Kingdom de 2018. Este dinosaurio híbrido presenta uno de los experimentos más osados y peligrosos realizados por la ingeniería genética, combinando el ADN del Indominus Rex con el del Velociraptor. Fue diseñado no solo para ser una criatura impresionante, sino como una máquina de caza y combate, una herramienta biológica desarrollada con fines militares y de control. Físicamente, el Indoraptor es un depredador aterrador. Su cuerpo es más delgado y ágil que el Indominus Rex, lo que refleja su herencia genética de los velociraptores. Su piel es negra, con un brillo aceitoso que le da una apariencia casi sobrenatural, y presenta una franja amarilla que recorre su cuerpo desde la cabeza hasta la cola, otorgándole un aspecto distintivo. Este diseño no solo lo hace intimidante, sino también efectivo en camuflarse en la oscuridad, lo que lo convierte en un cazador casi invisible en ambientes nocturnos. Sus dientes afilados y garras enormes son herramientas letales, capaces de destrozar a sus presas con facilidad. Además, su tamaño, aunque más pequeño que el de otras criaturas híbridas como el Indominus Rex, le otorga una ventaja en maniobrabilidad, haciendo de él un oponente ágil y formidable. En términos de comportamiento, el Indoraptor fue diseñado para ser extremadamente inteligente, aprovechando los rasgos de los velociraptores. Esta inteligencia lo convierte en un ser estratégico y letalmente calculador, capaz de acechar a sus presas con precisión casi humana. Sin embargo, esta inteligencia también es su mayor defecto. A diferencia de los velociraptores entrenados, como Blue, el Indoraptor carece de un vínculo emocional o lealtad hacia los humanos, lo que lo convierte en una amenaza impredecible y descontrolada. Su naturaleza agresiva y violenta, junto con su incapacidad para ser domesticado, refuerzan la idea de que su creación fue un error peligroso. En la narrativa de Jurassic World Fallen Kingdom, el Indoraptor juega un papel crucial como el antagonista principal durante el segundo acto de la película. Es presentado como una innovación biológica que Henry Wu y otros científicos intentaron perfeccionar, buscando crear un híbrido que pudiera ser utilizado como arma en subastas militares. Sin embargo, su falta de control y su instinto asesino lo convierten rápidamente en un desastre viviente. A lo largo de la película, el Indoraptor se convierte en una amenaza directa para los protagonistas, quienes deben enfrentarse a esta criatura en el contexto de la mansión Lockwood, un escenario que intensifica la atmósfera de horror y claustrofobia. La creación del Indoraptor también plantea preguntas filosóficas y éticas en el contexto de la franquicia. Su existencia simboliza la arrogancia humana al jugar con la genética y cruzar límites que no deberían ser traspasados. Más allá de ser un simple monstruo, el Indoraptor es una manifestación de las consecuencias de la manipulación descontrolada de la naturaleza, un tema recurrente en las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Representa la ambición desmedida de utilizar la biotecnología para fines de lucro y poder, sin considerar las implicaciones morales o las consecuencias imprevistas. En conclusión, el Indoraptor es una figura que combina el horror, la ciencia ficción y la acción en un solo ser. Su diseño impactante, su inteligencia aterradora y su comportamiento impredecible lo convierten en uno de los antagonistas más memorables de la saga Jurassic World. Más allá de su papel en la historia, este híbrido también sirve como un recordatorio de los peligros de la manipulación genética sin límites, encapsulando uno de los temas centrales de la franquicia, el delicado equilibrio entre el avance científico y el respeto por la naturaleza. La composición genética del Indoraptor, aunque ficticia y creada exclusivamente para el universo de Jurassic World, es un fascinante ejercicio especulativo en biotecnología y genética, diseñado para maximizar sus capacidades como depredador supremo. Su ADN combina múltiples elementos provenientes de diferentes especies, tanto prehistóricas como modernas, que le otorgan características únicas y letales.
Aunque no se explica completamente en la película Jurassic World Fallen Kingdom, se puede deducir su composición genética basándose en lo que se muestra y se menciona. El núcleo de la genética del Indoraptor proviene del Indominus Rex, un híbrido previamente introducido en Jurassic World en 2015. Esto significa que el Indoraptor hereda una parte significativa de su composición genética de las especies que contribuyeron al Indominus Rex. Entre estas están el Tyrannosaurus Rex y el Velociraptor, lo que le proporciona una base de fuerza física y agilidad. El ADN del Tyrannosaurus aporta al Indoraptor su potencia muscular, mandíbula devastadora y resistencia general. Por otro lado, el ADN del Velociraptor le confiere velocidad, inteligencia avanzada y una capacidad impresionante para adaptarse a diferentes entornos. Además, el Indominus Rex también tenía ADN de otras especies, como el Therizinosaurus, que contribuía a las garras largas y afiladas, y posiblemente el Gigantosaurus, que le proporcionaba un gran tamaño y estructura ósea robusta. Estas características fueron transmitidas al Indoraptor, aunque en menor grado, ya que el Indoraptor es más pequeño y ágil que el Indominus Rex, lo que sugiere una reconfiguración intencional de su genética para optimizar la movilidad y la versatilidad en combate. Un componente fundamental del Indoraptor es el ADN adicional de Velociraptor, que se introdujo directamente en su diseño. A diferencia del Indominus Rex, que tenía una proporción relativamente pequeña de genes de Velociraptor, el Indoraptor fue creado específicamente para maximizar las características asociadas con esta especie. Esto incluye su inteligencia táctica, que le permite planificar emboscadas, analizar situaciones y reaccionar rápidamente a estímulos complejos. Esta inteligencia lo convierte en un cazador mucho más peligroso que sus predecesores, ya que puede anticipar los movimientos de sus presas y ajustar su comportamiento en consecuencia. También hereda el instinto cooperativo de los velociraptores, pero en ausencia de una manada. Este instinto se manifiesta como una capacidad individual para cazar de manera estratégica. Otro aspecto interesante es la piel del Indoraptor, que es completamente negra con un brillo aceitoso. Esta característica probablemente se derive de la manipulación genética para incluir ADN de animales modernos, como sepias o calamares, que poseen cromatóforos en su piel. Aunque no se observa directamente en la película, esta característica podría otorgarle al Indoraptor una capacidad limitada de camuflaje, similar a la que tenía el Indominus Rex. Esta adaptación le permitiría ser aún más efectivo en la caza nocturna o en entornos donde la oscuridad es predominante. Además, la presencia de rasgos de resistencia y adaptabilidad sugiere la inclusión de ADN de otras especies modernas. Por ejemplo, el Indoraptor podría contener material genético de anfibios o reptiles actuales, lo que le otorgaría una alta tolerancia a diferentes climas y condiciones ambientales. Esto explicaría su capacidad para operar tanto en espacios cerrados como en entornos exteriores hostiles. También es posible que su sistema inmunológico haya sido mejorado mediante la integración de ADN de animales resistentes a enfermedades, como el dragón de Komodo, conocido por su robustez fisiológica. Un detalle que se insinúa en la película es la manipulación genética para responder a comandos humanos o estímulos específicos. Aunque el Indoraptor no está completamente domesticado, su diseño incluye elementos destinados a convertirlo en un arma biológica. Esto podría implicar la introducción de genes relacionados con la audición hipersensible o la capacidad de interpretar señales específicas como luz o sonido, que podrían haber sido programadas durante su desarrollo. El comportamiento del Indoraptor también sugiere una influencia genética deliberada para incrementar su agresividad. Esto se podría haber logrado mediante la manipulación de genes relacionados con la producción de adrenalina y otras hormonas asociadas con el estrés y la agresión. Es probable que los científicos responsables de su creación alteraran los genes reguladores de su temperamento para maximizar su hostilidad y respuesta violenta, lo que lo convierte en un ser incontrolable pero devastador en combate. En resumen, la composición genética del Indoraptor es un mosaico cuidadosamente diseñado de rasgos provenientes de dinosaurios, reptiles modernos y otras especies, optimizado para ser el depredador definitivo. Su diseño combina fuerza, agilidad, inteligencia y adaptabilidad, mientras que su apariencia aterradora y comportamiento impredecible lo consolidan como un hito en la biotecnología ficticia de la franquicia. Sin embargo, su falta de domesticación y su naturaleza caótica reflejan las peligrosas implicaciones éticas de manipular la genética sin un control adecuado, un tema recurrente en la saga Jurassic World. Si el Indoraptor existiera como una especie real,
Su adaptación al entorno y su lugar en el ecosistema dependerían de las características que lo definen: su agilidad, inteligencia, habilidades depredadoras y su diseño biológico como un superdepredador híbrido. Analizar en qué época hubiera encajado mejor y en qué ecosistema habría prosperado implica imaginar una evolución natural acorde con sus rasgos y cómo se relacionaría con las especies disponibles en ese tiempo. El Indoraptor combina características de dinosaurios del Mesozoico, específicamente del Cretácico y de animales modernos. Por lo tanto, el periodo Cretácico superior sería el escenario más adecuado para este depredador. Durante esta época, el planeta experimentó un clima cálido y diversos ecosistemas, que incluían bosques tropicales densos, llanuras abiertas, costas y pantanos. Esta diversidad habría ofrecido al Indoraptor múltiples nichos ecológicos en los que podría haber prosperado. Además, el Cretácico superior fue un periodo dominado por una amplia gama de herbívoros grandes y medianos, como hadrosaurios, ceratopsianos y saurópodos, lo que proporcionaría una abundante fuente de presas. En términos de ecosistemas, el Indoraptor habría sido más efectivo en regiones donde su combinación de fuerza, agilidad y sigilo le otorgara una ventaja. Los bosques densos y tropicales serían ideales, ya que su piel oscura y posiblemente camuflable lo haría casi invisible en la penumbra en la vegetación. En estos entornos, podría usar su inteligencia para acechar y tender emboscadas a sus presas. También podría haberse adaptado a áreas montañosas o rocosas, donde su agilidad le permitiría maniobrar mejor que otros depredadores más grandes y pesados como el Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, no sería tan eficaz en llanuras abiertas o desiertos, donde la falta de cobertura limitaría su capacidad de caza basada en el sigilo. Respecto a las presas ideales, el Indoraptor probablemente se centraría en dinosaurios medianos y grandes, preferiblemente aquellos que ofrecieran un equilibrio entre tamaño y manejabilidad. Es poco probable que se enfrentara con regularidad a saurópodos masivos como el Argentinosaurus, ya que incluso con su fuerza y ferocidad, estos herbívoros gigantes habrían sido demasiado peligrosos para un depredador solitario. En cambio, su dieta habría consistido en especies como hadrosaurios, por ejemplo el Edmontosaurus, que eran relativamente grandes pero no excesivamente defensivos, y ceratopsianos más pequeños como Protoceratops. Estos animales habrían sido desafiantes, pero dentro de las capacidades del Indoraptor, especialmente si aprovechaba su velocidad e inteligencia para desgastar a su presa antes de atacar. Además de dinosaurios herbívoros, es posible que el Indoraptor se alimentara ocasionalmente de otros carnívoros más pequeños, ya que su combinación de fuerza e inteligencia le permitiría competir con depredadores secundarios. Por ejemplo, podría haber desplazado a dromeosáuridos como el Deinonychus de sus presas, utilizando su tamaño superior para intimidarlos. Este comportamiento oportunista, similar al de depredadores actuales como el león, que roba presas a hienas o leopardos, encajaría con su perfil como superdepredador. También podría haber aprovechado su capacidad para cazar en solitario, ocupando un nicho distinto al de los depredadores que dependían de la cooperación en manada como los propios velociraptores. La combinación de sus habilidades depredadoras y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos sugiere que el Indoraptor habría sido un depredador altamente adaptable. Sin embargo, su agresividad inherente y su posible dificultad para interactuar con otras especies, ya que es más probable que viera a otros depredadores como competencia directa, podrían haber limitado su éxito en ecosistemas donde la cooperación o las jerarquías predatorias eran cruciales. Por ejemplo, si coexistiera con carnívoros gigantes como el T-Rex o el Gigantosaurus, habría enfrentado una competencia feroz, y su estrategia de caza basada en el sigilo y la agilidad podría haber sido una ventaja en estas circunstancias. Otra posibilidad interesante es que el Indoraptor hubiera encajado bien en un entorno insular, como las islas del archipiélago del Tetis en el Cretácico. En estas áreas, donde los recursos y las presas eran más limitados, su capacidad para cazar de manera eficiente y su flexibilidad dietética habrían sido ventajas clave. En un entorno aislado, podría haber evolucionado para ser más pequeño y ágil, adaptándose a cazar presas medianas y pequeñas como aves primitivas, reptiles y mamíferos tempranos. Su inteligencia podría haberlo convertido en un depredador generalista, capaz de sobrevivir con una dieta variada y aprovechar cualquier oportunidad alimenticia disponible. En cuanto a su interacción con otros animales, el Indoraptor habría sido un solitario, dado su agresividad y su diseño biológico que prioriza la independencia.
Esto lo diferencia de depredadores sociales como los velociraptores. Sin embargo, esta independencia también implica que tendría un rango territorial amplio y que necesitaría un ecosistema capaz de sostenerlo a largo plazo, con suficiente biodiversidad para evitar la sobreexplotación de recursos. En conclusión, si el Indoraptor existiera como especie, habría prosperado mejor en el Cretácico superior, en ecosistemas boscosos y tropicales que le ofrecieran presas abundantes y la posibilidad de explotar su sigilo e inteligencia. Su dieta ideal incluiría dinosaurios herbívoros de tamaño mediano y podría desempeñar el papel de un superdepredador solitario, dominando su entorno pero enfrentando desafíos de coexistencia con otros carnívoros de gran tamaño. Este depredador híbrido representaría un equilibrio entre fuerza, astucia y adaptación, una criatura perfectamente diseñada para prosperar en los entornos más exigentes de la era mesozoica. Si el Indoraptor hubiera existido como un organismo real, su capacidad para sobrevivir a través de varias épocas geológicas dependería de su adaptabilidad, resiliencia y la estabilidad de los ecosistemas en los que viviera. Al analizar sus características físicas y comportamentales, es razonable suponer que el Indoraptor podría haber sobrevivido en diferentes periodos del Mesozoico, pero enfrentaría desafíos significativos debido a la competencia, la disponibilidad de recursos y los cambios ambientales drásticos que caracterizaron a estas eras. El Indoraptor combina una serie de adaptaciones que lo harían formidable en cualquier entorno, pero también presenta limitaciones específicas que podrían impedirle sobrevivir a largo plazo en ciertos escenarios. Su fuerza, agilidad e inteligencia le otorgarían ventajas significativas como depredador, permitiéndole cazar eficientemente y adaptarse a diversas presas y entornos. Estas características sugieren que podía sobrevivir en épocas como el Jurásico tardío y el Cretácico superior, donde había una abundancia de grandes herbívoros y ecosistemas ricos en biodiversidad. Sin embargo, su agresividad extrema y probable dependencia de grandes cantidades de alimento para mantener su metabolismo lo harían vulnerable a periodos de escasez o eventos catastróficos, como la extinción masiva al final del Cretácico. Adaptabilidad del Indoraptor a diferentes épocas. En el Jurásico tardío, el Indoraptor podría haber coexistido con especies como los diplodócidos, herbívoros gigantes como Diplodocus y los estegosaurios. En este entorno, habría competido con depredadores como Allosaurus y Cetarosaurus. Aunque más pequeño que un Allosaurus, el Indoraptor tendría una ventaja en términos de agilidad e inteligencia, lo que le permitiría cazar presas medianas e incluso desplazar a otros depredadores en algunos casos. Sin embargo, su tamaño relativamente menor lo haría vulnerable a los grandes carnívoros de esta época en encuentros directos. Durante el Cretácico superior, el Indoraptor habría enfrentado una mayor diversidad de ecosistemas, desde bosques densos hasta llanuras abiertas. Este periodo está marcado por la presencia de herbívoros grandes como Triceratops, hadrosaurios y anquilosaurios, todos ellos presas potenciales, aunque algunas más desafiantes debido a su tamaño o defensas naturales. En esta era, habría coexistido con depredadores formidables como el Tyrannosaurus rex, el Gigantosaurus y el Spinosaurus. Estos depredadores, debido a su tamaño y fuerza, podrían representar una amenaza significativa para el Indoraptor, especialmente si se trataba de conflictos territoriales o competencias por presas. El Indoraptor también podría haber tenido la capacidad de adaptarse a ecosistemas más restrictivos, como islas o regiones montañosas, donde sus habilidades de caza solitaria y su inteligencia lo habrían hecho menos dependiente de manadas o recursos abundantes. Sin embargo, en estos entornos más limitados, su supervivencia habría dependido de su capacidad para diversificar su dieta, cazando animales más pequeños o incluso desarrollando comportamientos carroñeros. Supervivencia a eventos de extinción masiva. Uno de los principales desafíos para el Indoraptor habría sido su capacidad para sobrevivir a cambios ambientales significativos, como el evento de impacto que marcó el final del Cretácico. Las criaturas más grandes y especializadas, como los grandes dinosaurios depredadores, fueron las más afectadas por la destrucción de los ecosistemas terrestres y la caída drástica de la disponibilidad de alimentos. El Indoraptor, siendo un superdepredador híbrido, habría sido altamente dependiente de grandes presas, lo que limitaría su capacidad para adaptarse rápidamente a un ecosistema colapsado. Sin embargo, su inteligencia podría haberle otorgado una ventaja temporal, permitiéndole explorar nuevas estrategias de supervivencia, como el canibalismo o el oportunismo carroñero.
aunque estas soluciones solo habrían prolongado su existencia de forma limitada. Depredadores que le harían frente. A pesar de sus habilidades avanzadas, el Indoraptor no sería invencible. En cualquier época en la que existiera, habría enfrentado depredadores que, si bien carecían de su inteligencia híbrida, los superaban en tamaño, fuerza bruta o capacidades especializadas. Por ejemplo, 1. Tyrannosaurus Rex. El T-Rex, uno de los depredadores más icónicos del Cretácico, habría representado una amenaza directa para el Indoraptor. Con una fuerza de mordida incomparable y un tamaño significativamente mayor, el T-Rex podría superar al Indoraptor en combates directos, especialmente en territorios abiertos donde la agilidad del Indoraptor no sería tan efectiva. 2. Gigantosaurus. Este depredador gigante de Sudamérica habría competido con el Indoraptor por presas grandes. Aunque menos inteligente, su tamaño masivo y su poderío físico le habrían permitido dominar encuentros directos. 3. Spinosaurus. En ambientes acuáticos o cercanos a cuerpos de agua, el Spinosaurus habría tenido una ventaja considerable. Su capacidad para cazar tanto en tierra como en el agua lo habría convertido en un competidor formidable, especialmente si el Indoraptor intentaba expandir su territorio hacia estos ecosistemas. 4. Manadas de velociraptores. Aunque el Indoraptor es más grande y fuerte que un velociraptor, los miembros de estas manadas trabajando juntos podrían haber representado una amenaza significativa. Los ataques coordinados y la capacidad de flanquearlo podrían superar incluso la inteligencia del Indoraptor. 5. Depredadores secundarios. Depredadores más pequeños como el Deinonychus o el Carnotaurus podrían haber representado un problema si trabajaban en grupo o si aprovechaban la oportunidad para atacar al Indoraptor cuando estaba herido o debilitado. El Indoraptor habría sido una criatura fascinante y poderosa, capaz de sobrevivir en varios periodos del Mesozoico gracias a su inteligencia, agilidad y habilidades depredadoras. Sin embargo, su dependencia de recursos abundantes y su agresividad lo habrían puesto en desventaja frente a cambios ambientales drásticos o la competencia con depredadores más grandes y especializados. Aunque formidable, no sería invencible, y su supervivencia estaría limitada por las mismas leyes naturales que afectan a cualquier depredador: la disponibilidad de recursos, la competencia y la capacidad de adaptación a entornos cambiantes. Enfrentarse a superdepredadores como el T-Rex o el Spinosaurus habría sido un desafío constante, lo que lo posiciona como una criatura excepcional, pero no como un dominador absoluto del reino animal. El final del Indoraptor, una criatura nacida de la ambición humana y la manipulación genética, debía ser tan épico como su creación. Su historia no solo es la de un depredador insuperable, sino también un recordatorio de los peligros de jugar con las leyes de la naturaleza. Su fin sería marcado por un enfrentamiento digno de su legado, un último acto de desafío y supervivencia que resonaría a lo largo de las eras. En un mundo donde el Indoraptor había escapado del control humano y reclamado su lugar en la cúspide de la cadena alimenticia, los ecosistemas habían comenzado a temblar ante su presencia. Sus ojos amarillos brillaban como fuego en la penumbra, mientras su silueta oscura se deslizaba por los bosques y montañas, dejando un rastro de silencio donde una vez hubo vida. Ninguna criatura estaba a salvo, y los otros depredadores lo evitaban, reconociendo la amenaza que representaba. Incluso el cielo parecía más sombrío en su presencia, como si la misma naturaleza entendiera que esta criatura no debía existir. Con el tiempo, el Indoraptor se convirtió en una leyenda viviente. Se le temía, se le respetaba, pero como cualquier ser viviente, incluso el más formidable, el tiempo no estaba de su lado. En su búsqueda constante de presas y territorio, su ferocidad atrajo la atención de un rival a su altura, un gigantesco Tyrannosaurus Rex, un veterano de innumerables batallas, cuyos rugidos sacudían los valles como advertencias de que este sería su dominio. Era un enfrentamiento inevitable, dos colosos destinados a chocar en un duelo que definiría no solo su destino, sino el equilibrio del ecosistema. El encuentro ocurrió al anochecer, en una llanura bordeada por montañas y salpicada de árboles retorcidos por el viento. El Indoraptor, desgastado pero no vencido por años de caza implacable, avanzó con la misma gracia letal que siempre lo había caracterizado. Su cuerpo, marcado por cicatrices, contaba las historias de un depredador que había sobrevivido a desafíos imposibles. Frente a él, el T-Rex se alzaba como una montaña viviente,
su piel curtida y su mirada fija en su adversario. Los ecos del viento parecían silenciarse, mientras ambos se preparaban para el inevitable choque. El Indoraptor atacó primero, un borrón oscuro que cruzó la distancia con una velocidad asombrosa. Sus garras afiladas como cuchillas buscaron la garganta del T-Rex, apuntando a un golpe mortal. Pero el rey de los dinosaurios no era fácil de sorprender. Con un movimiento brusco de su cabeza desvió el ataque, rugiendo con tal intensidad que el suelo pareció vibrar. La batalla era brutal, un intercambio de fuerza bruta contra velocidad e inteligencia. El T-Rex lanzaba mordidas devastadoras, mientras el Indoraptor se movía como un espectro, esquivando, atacando y buscando debilidades. La pelea se extendió durante lo que parecieron horas, ambos oponentes llevando sus cuerpos al límite. La luna, alta en el cielo, iluminaba la escena como un reflector natural, y las sombras de los combatientes danzaban sobre el terreno. El Indoraptor, en su astucia, logró un golpe preciso en el costado del T-Rex, causando una herida profunda. Pero este no era un depredador ordinario. Con una fuerza sobrehumana y una furia ancestral, el T-Rex lanzó su peso completo sobre el Indoraptor, derribándolo al suelo. El Indoraptor, atrapado, luchó con todas sus fuerzas, sus garras desgarrando el aire y su mandíbula buscando una última oportunidad de atacar. Pero el T-Rex, con su experiencia y poderío, lanzó una mordida final, directa al cuello de su adversario. El grito del Indoraptor resonó como un eco fantasmagórico, un sonido que pareció detener el tiempo. Con un último espasmo, el gran híbrido cayó, su cuerpo inmóvil bajo la luz de la luna. El T-Rex, agotado pero victorioso, lanzó un rugido que reverberó por las montañas, proclamando su supremacía una vez más. Sin embargo, no hubo júbilo en esta victoria, solo la silenciosa aceptación de la naturaleza reclamando su equilibrio. El cuerpo del Indoraptor yacía allí, como un monumento oscuro a la ambición y la tragedia, un recordatorio de que incluso las criaturas más formidables tienen su final. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a reclamar lo que quedaba del Indoraptor. Su cuerpo se convirtió en parte del ciclo eterno de la vida, alimentando la tierra que una vez dominó. Pero su legado vivió más allá de su muerte. Historias de su ferocidad y su caída se convirtieron en mitos entre las criaturas que sobrevivieron. Y los humanos, que alguna vez jugaron a ser dioses, miraron este evento con un temor renovado, entendiendo finalmente que algunas cosas no están destinadas a existir. El Indoraptor tuvo un final digno de su majestuosidad. Una batalla épica, un legado imborrable y una lección eterna sobre el precio de la arrogancia humana. Aunque ya no caminara por la tierra, su sombra permaneció recordándonos que la naturaleza siempre encuentra la forma de restaurar el equilibrio, incluso ante las creaciones más impresionantes y aterradoras.